esta máquina. Ya, excelente, gracias, Wilfredo. Eh, la semana pasada vimos Zacarías 2, del 1 al 5, y esta hermosa promesa de Dios a través de Zacarías a los judíos acerca de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que estaban empezando la tarea de reconstruir el templo. Algunos seguramente estaban un poco desanimados porque no tenían muchos recursos para construir. Se acordaban de las promesas de los profetas antes del exilio, profetas como Isaías, que habían indicado que al retornar del exilio, Israel iba a tener una tremenda gloria. Y la verdad es que los judíos en el tiempo de Zacarías no estaban viendo nada de eso. Así que Dios, para animar a su pueblo, levanta a Zacarías y reitera las promesas de Isaías acerca de la gloria venidera de Jerusalén. En versículo 4 de Zacarías 2, nos acordamos la grandeza de Jerusalén, ¿cierto? Versículo 4. Dice que sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Qué lindo para esos exiliados que miraban día tras día los escombros de Jerusalén, escuchar otra vez esta promesa, Dios diciendo, no se preocupen, va a llegar un día cuando Jerusalén va a estar llena de hombres y animales, va a ser una gran ciudad. Y versículo 5 reitera la promesa de la protección de Dios. Versículo 5, yo seré para Jerusalén, dice Jehová, un muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Recordando que la gloria se había ido del templo de Salomón antes de la conquista de los babilonios y ahora Dios estaba prometiendo, como también lo hizo a través de Ageo, que Dios llenaría de gloria su casa otra vez. ¿Ok? Así que eso es versículos 1 al 5. Ahora, esta tarde queremos avanzar a la segunda parte. Bueno, antes de eso, la semana pasada vimos el cumplimiento. ¿Cómo fue el cumplimiento histórico? Limitado. Luego vino el cumplimiento espiritual en la iglesia, cómo la iglesia creció y se llenó, y la iglesia es la nueva Jerusalén. Y eso nos lleva al cumplimiento escatológico. Ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a mirar versículos 6 al 9. Lean conmigo la exhortación al pueblo de Dios. Leamos versículos 6 al 9. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Ahora, antes de empezar este estudio de este pasaje, tengo que aclarar una nota previa, un punto previo. La Reina Valera no lo muestra, pero los comentaristas indican que a partir del versículo 6, el profeta pasa de el género literario de prosa a un género poético. Es decir, versículo 6 en adelante es poesía, es como un salmo. Hay varias razones por las cuales los comentaristas, estudiando en el texto original en hebreo, se dan cuenta que aquí tenemos un género poético. Lo pueden ver, por ejemplo, en versiones modernas
como la Nueva Versión Internacional. Está tipiado, versículo 6 en adelante, en una forma poética. En realidad, aquí tenemos dos estrofas, como en los Salmos. Versículos 6 al 9 es una estrofa y versículo 10 al 12 es una segunda estrofa de este poema y versículo 13 es una conclusión. Si miramos la primera estrofa, versículos 6 al 9, el énfasis está sobre huir y escapar. Pueden marcar quizás en sus Biblias estos verbos. Miren versículo 6. El verbo huir, huyan. Y versículo 7, escápate. ¿Ok? Así que este es el énfasis de la primera estrofa. Hay que huir, hay que escaparse. Pero cuando llegamos al versículo 10, el verbo cambia radicalmente. Ahora el verbo es canta, alégrate. ¿Puede notar ahí el cambio de sentimiento? Huye, escápate, da a entender hay un peligro. Hay algo tenebroso que tenemos que escapar. Pero en la segunda estrofa es canta, alégrate. Hay algo para regocijar. Noten también que cada estrofa tiene su explicación. Explicación. Miren, versículo 6. Huid de la tierra y escápate. Y versículo 8 dice, ¿por qué? Porque así ha dicho Jehová. Y versículo 9, porque he aquí yo alzo mi mano. En esas palabras, ¿por qué? Que sería bueno subrayar en sus Biblias también, es la explicación. ¿Por qué hay que huir? ¿Por qué hay que escapar? Está en versículos 8 y 9. Y lo mismo ocurre en la segunda estrofa. Empieza versículo 10 diciendo, canta, alégrate. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Y ahí está la palabra ¿por qué? ¿Cierto? Versículo 10, porque he aquí yo vengo. Así que interesante cuando empezamos a estudiar y analizar en detalle, empezamos a notar estos asuntos que son importantes para interpretar este pasaje. Vamos a mirar entonces esta exhortación de huir. Versículo 6. Huid de la tierra del norte. ¿Ya? Una sola dirección, ¿cierto? Huid de la tierra del norte. La idea es, salgan de la tierra del norte y vengan a vivir en la tierra prometida. La tierra del norte es la tierra del exilio, se sobreentiende. Lo que Dios está diciendo es, escápense del exilio, huyan. Bueno, en un sentido ya lo estaban haciendo, porque Zacarías está predicando en Jerusalén a los que habían vuelto del exilio. Pero hay que recordar lo siguiente, hermanos. No todos los judíos volvieron del exilio. Si miramos el libro de Esdras, solo volvieron más o menos 40 o 50,000 personas. Yo sé que suena mucho, pero de una gran ciudad, 40,000 es muy poco. La triste realidad es que cuando Dios permitió a los judíos volver del exilio, la gran mayoría no quisieron. Estaban contentos en el exilio. Habían mandado construir sus casas. Habían tenido hijos. Tenían sus negocios. Les iba bien en Babilonia. Les iba bien en Asiria. Y no quisieron salir. Y ahora a través de Zacarías viene esta exhortación. No se queden en el exilio. Vengan aquí a Jerusalén. Dios tiene grandes cosas para hacer en Jerusalén. Huyan, escapen. Versículo 6, la primera parte habla solo del norte. Pero noten que a la mitad del versículo 6, Dios habla de los cuatro vientos, diciendo, por los cuatro vientos de los cielos os esparcí.
Y tristemente eso es cierto. Bueno fuera que los judíos, cuando fueron enviados al exilio, hayan ido todos en la misma dirección. Pero la Biblia dice que no. En Deuteronomio, capítulo 28 y el versículo 64, Dios había advertido que si un día él tenía que enviar a su pueblo al exilio, lo enviaría en las 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Y en las profecías de Isaías tenemos lo mismo. Por ejemplo, vamos a Isaías 43, versículos 5 y 6. Miren lo que leemos aquí. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora, noten estas direcciones, estos puntos cardenales. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Ahí están los 4 vientos. Dios los esparció a los 4 vientos. Y ahora a través de Zacarías, Dios está exhortando a los exiliados a volver de los 4 vientos y volver otra vez a la tierra prometida. Huyan, dice Dios. Volviendo a Zacarías 2, el versículo 7, noten ahora el segundo verbo, escápate, escápate. Esta es una palabra que se venía diciendo desde el tiempo de Isaías. Mire, por ejemplo, Isaías 48 y el versículo 20. Miren en sus Biblias. Isaías 48, el versículo 20. ¿Qué dice Dios? Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Huyan, escápense de Babilonia, es lo que Dios había dicho. Miren también en Isaías 52, el versículo 11. ¿Qué dice aquí? Apartaos, apartaos, salid de ahí, salgan de Babilonia. No toquen cosa inmunda, toda la idolatría, todo el paganismo de Babilonia. No se contaminen, dice Dios. Salid de en medio de ella, purificaos, los que lleváis los utensilios de Jehová. Recordando cómo en Esdras capítulo 1 y 2 leemos que los exiliados volvieron de Babilonia cargando varios utensilios del templo de Salomón, purificándolos para llevar a la tierra prometida. Miren ahora en Jeremías. Jeremías, el capítulo 50. Recordemos, hermanos, que estos profetas habían profetizado antes de Zacarías. Zacarías conocería muy bien estas profecías. Jeremías 50, versículo 8. ¿Qué leemos aquí? Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos. O miren también en capítulo 51 y el versículo 6. Huid de en medio de Babilonia, librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de venganza de Jehová le dará su pago. ¿Pueden captar lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, Babilonia, esa gran ciudad, atacó a Jerusalén, atacó al pueblo de Dios, les causó mucho sufrimiento. Y ahora ha llegado el turno de castigar a Babilonia. Y los judíos que vivían en Babilonia tenían que huir, tenían que escapar, como Lot escapando de Sodoma. No vaya a ser que el juicio de Dios sobre Babilonia afecte a los judíos. Por eso Dios era tan insistente, huyan, escápense. Miren también versículo 45, Jeremías 51, 45. Salid de en medio de ella, de Babilonia, pueblo mío. Salvad cada uno su vida,
del ardor de la ira de Jehová. Así que queda claro, ¿no es cierto? Dios estaba diciendo a través de los profetas, iba a llegar un tremendo juicio sobre Babilonia y el pueblo de Dios tenía que huir, escapar, para salvarse de esa conflagración. Ahora, lo que Dios estaba hablando en estos profetas era escápense para salvar su vida. Sálvense físicamente. Pero cuando vamos al fin del Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo muy interesante al fin del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 4. Busquen en sus Biblias porque sería interesante que lo puedan marcar en sus Biblias. Apocalipsis 18, versículo 4. Ustedes sabrán que estos dos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis, tienen que ver con la gran ramera, la gran Babilonia de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Pueden ver eso, los títulos en su Biblia. La gran Babilonia, la gran ramera de los últimos tiempos. Y escuchen lo que leemos en el capítulo 18 de Apocalipsis, el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Qué interesante, ¿no? ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Hermanos, hoy en día Babilonia ya no existe. La ciudad de Babilonia, como Chan Chan, ha quedado en ruinas en Irak, debajo de las arenas del desierto. Ya no existe Babilonia. ¿Por qué aquí en Apocalipsis Dios dice, escapen de Babilonia? Porque en Apocalipsis, Babilonia representa no una ciudad física, sino una entidad espiritual. Una entidad espiritual que ataca al pueblo de Dios. Hermanos, hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? No es Israel, porque ahora estamos en un nuevo pacto. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Si un judío quiere salvarse hoy en día, ¿qué es lo que el judío tiene que hacer? Tiene que convertirse al Señor Jesús. Tiene que creer el evangelio. Y cuando ese judío que vive en Jerusalén se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo para salvación, ese judío viene a ser miembro ¿de qué? De la iglesia, pues. De la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios del pacto. Babilonia representa todo el sistema mundial anticristiano ante la iglesia. Y ustedes saben que hoy en día este sistema humanista secularizado en el mundo entero, este mundo globalizado, dirigido por las Naciones Unidas, tiene toda una serie de filosofías anticristianas y van a estar atacando cada vez más a la iglesia. Esta es la Babilonia contemporánea. Y lo que Dios dice es, escápense de Babilonia. No para salvar nuestras vidas físicas, sino para salvar nuestra vida espiritual. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianas. Dicen que aman al Señor Jesús y están coqueteando con Babilonia. Están coqueteando con Babilonia. Unos días antes de fiestas patrias, un grupo llamado el Consejo Interreligioso por la Paz convocó a un culto de oración por el Perú en un templo de los mormones. Ahí fueron mormones, obviamente,
ahí fueron católicos, ahí fueron judíos, ahí fueron musulmanes, ahí fueron de la fe Bahá'í, ahí fueron budistas. Una tremenda conglomeración de personas dizque orando a Dios. Y tristemente, hubieron varios pastores evangélicos en esa actividad también. Hermanos, eso no es huir de Babilonia. Eso es acomodarte a Babilonia, bajo el pretexto de estar orando por la paz. Pero va totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra: huyan de Babilonia. Ustedes como creyentes, dice Dios, han sido rescatados del pecado, del reino de la maldad. ¿Qué están haciendo coqueteando con la Babilonia espiritual hoy en día? No hay que hacerlo, hay que salir, hay que huir. Pero parece que cae sobre oídos sordos. Y cada vez más vamos a encontrar líderes cristianos coqueteando con la Babilonia espiritual hoy en día. Así que este mensaje de Zacarías viene a ser muy importante para nuestros tiempos. Ahora, ¿por qué Dios dice huid? ¿Por qué los exhorta a escapar? Bueno, aquí vamos a las explicaciones en versículo 8. Miren Zacarías 2, versículo 8. En primer lugar, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Básicamente está diciendo: escápense de Babilonia, de todos los lugares a donde huyeron, porque ha llegado el tiempo de tratar con esas naciones. Esas naciones que los exiliaron, les hicieron sufrir. Ha llegado el momento de tratar con ellos. Claro, en un sentido está hablando literalmente, porque Babilonia fue conquistada por los medo-persas, Asiria de igual modo. Ahora, hay que reconocer que el versículo 8, la primera parte, es difícil de traducir. No voy a complicarle la vida con diferentes interpretaciones. Es suficiente notar que está hablando de un juicio. La razón por la cual deben escapar es porque va a llegar un juicio a las naciones. Miren lo hermoso al fin del versículo 8. Dios dice: porque el que les toca a ustedes, el que les hace daño a ustedes, están tocando la niña de sus ojos, dice Jehová. Pueden ver en la imagen aquí dos hermosos ojos. ¿Qué es la niña de los ojos? La parte negrita al centro del ojo es la niña de los ojos. Digamos, es la parte más delicada. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí de la iglesia, del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel, los judíos, era la niña de su ojo. Y Dios protegía a su pueblo. Y a través de Zacarías estaba queriendo proteger a su pueblo. Y lo que Israel era para Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia es para Dios ahora. Hermano, anímate esta tarde, anímate. Si eres un verdadero creyente y eres parte de la iglesia, Dios te trata, te considera como la niña de su ojo. Y cualquier intento de hacerte daño va a provocar el enojo de parte de Dios. Y por eso Dios dice: escápense de cualquier grupo que está bajo la ira de Dios, aunque les hagan sufrir, porque ustedes son como la niña de mis ojos. Y en versículo 9, Dios da una segunda explicación. Hay que huir de Babilonia porque Dios está por dar a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. Leamos versículo 9, ¿qué dice?
porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, los enemigos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Ahora, tratemos de entender bien el versículo 9. Cuando Dios dice, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Son los babilonios que habían subyugado a Jerusalén, los asirios que habían llevado las 10 tribus al norte, todos esos enemigos del pueblo de Dios. Dios aquí dice, voy a alzar mi mano sobre ellos. Y luego, ¿qué añade? Miren versículo 9. Ellos, estos enemigos, serán despojo de sus siervos. ¿Quiénes habían servido a los babilonios? Los judíos. ¿Quiénes habían servido a los asirios? Las 10 tribus del norte. Y Dios aquí está diciendo, Babilonia y Asiria van a ser despojados por los judíos que durante el exilio tuvieron que servirles a ellos. ¿No les hace recordar lo que pasó durante el Éxodo? ¿Se acuerdan del Éxodo? Israel estuvo en esclavitud en Egipto ¿por cuántos años, hermanos? ¿Por cuántos años sirvieron a los egipcios? La Biblia dice 400 años. Por 400 años. Los judíos fueron esclavos de los egipcios. ¿Qué es un esclavo? Una persona que trabaja gratis. No le pagan nada. ¿Te imaginas? Generación tras generación, esclavos. Hombres y mujeres se casaban, tenían hijos. ¿Cuál era el destino de sus hijos? Ser esclavos. Trabajar toda su vida sin recibir un sueldo. Y ellos iban a casar siendo esclavos. Ellos iban a tener sus hijos y sus hijos serían esclavos también. 400 años. ¿Y se acuerda lo que Dios indicó a los judíos hacer cuando salieron de Egipto? Vamos a mirar en Éxodo 12, versículo 33, para refrescar nuestra memoria esta tarde. Éxodo capítulo 12 y los versículos 33 al 36, porque este es el contexto de lo que Zacarías está diciendo. Éxodo 12, versículo 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, estos los judíos, llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Y aquí está, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así los judíos despojaron a los egipcios. Los habían servido por 400 años. Y ahora los judíos despojaron a los egipcios. En un sentido, cobraron su sueldo. El sueldo de 400 años lo cobraron de golpe al salir de Egipto. Salieron con una enorme cantidad de tesoros de los egipcios. Y aquí en Zacarías 2, el versículo 9, dice, se va a repetir la historia. Escápate de Babilonia y ustedes van a despojar a aquellos a quienes antes sirvieron. En un sentido, aquí tenemos el principio bíblico del Antiguo Testamento, ojo por ojo. Los babilonios despojaron a los judíos y ahora los judíos iban a despojar a los babilonios.
¿Se dio eso? ¿Se cumplió eso? Miren lo que leemos en el libro de Esther. Vamos a Esther, el capítulo 8 y el versículo 11. Recordemos que Esther vivió después de Zacarías. Esther vivió más o menos unos 60 años después de Zacarías. Y miren lo que leemos en Esther 8, el versículo 11. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres. ¿Y qué dice al fin del versículo 11? Y apoderarse de sus bienes, despojarlos. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Ese malvado Amán ordenó un decreto que en cierta fecha los persas podían matar a todos los judíos. Y Dios intervino a través de Esther y Mardoqueo. Y se invirtió la orden para proteger a los judíos. Y el rey de Persia dijo, si cualquier persa tratara de atacar a los judíos tienen plena libertad para defenderse y hasta despojar de los bienes a cualquiera que intente atacarlos. Claro, no lo hicieron como leemos en Esther 9, versículo 10 y versículos 15 al 16, pero al menos había la orden, el permiso para hacerlo. Y podemos tomar ese texto en Esther 8 como parte del cumplimiento de Zacarías 2, el versículo 9. No tengo tiempo para ampliar más lo que pasó históricamente. Solamente quiero terminar notando algo. Miren al fin del versículo 9. Porque Zacarías dice algo interesante al fin del versículo 9. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Qué expresión interesante, ¿no es cierto? Zacarías se levanta a predicar. Zacarías anuncia, soy un profeta de Dios. Y la gente podía preguntarse, ¿no es cierto? La gente podía preguntarse, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que tú eres profeta? Cualquiera puede decir que es profeta. Ah, dice Zacarías, aquí hay una profecía concreta. Y cuando esta profecía se cumple, ustedes sabrán a ciencia cierta, yo soy o he sido un verdadero profeta. Y más adelante en versículo 11, Zacarías repite lo mismo. Al fin del versículo 11, y entonces, cuando se cumpla la palabra profética, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Y hay otros versículos también que pueden mirar en capítulo 4 y el capítulo 6. Pero permítanme por el tiempo, hermanos, avanzar al segundo punto principal esta tarde. La presencia de Dios con su pueblo. Versículos 10 al 12. Leamos, hermanos. Zacarías 2, versículo 10 al 12. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo. Dios hablando, ¿no es cierto? Qué hermosas palabras. He aquí vengo, por eso se debía alegrar. Alégrate porque vengo. Moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Como dije antes, hermanos, aquí pasamos de la tristeza del exilio a la alegría. Tremenda alegría. Canta, alégrate, hija de Jerusalén. ¿Por qué? No solo por la liberación del exilio, no solo por el retorno a la tierra prometida,
sino más bien por la promesa de la presencia de Dios entre ellos. Dios aquí está prometiendo claramente, al igual que el profeta Ageo había prometido, Dios estaría en medio de su pueblo. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 40, para recordar una promesa similar a través del profeta Isaías. Miren conmigo Isaías 40, a ver si esta palabra te hace pensar en algo, te hace recordar algo. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios está diciendo, voy a manifestarme otra vez. Voy a manifestarme a mi pueblo otra vez. Miren versículo 9 del mismo capítulo. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y su recompensa viene con él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Hermanos queridos, aquí tenemos la esperanza escatológica del Antiguo Testamento. La palabra escatológica tiene que ver con los últimos tiempos. Para el profeta Isaías, cuando pensaban en los últimos tiempos, si alguien le preguntaba al profeta Isaías, ¿qué esperas va a pasar, Isaías, en los últimos tiempos? Isaías decía lo siguiente: en los últimos tiempos, el pueblo de Israel será restaurado a la tierra prometida y Dios se va a manifestar en gloria y en poder. Esta era la gran esperanza escatológica del Antiguo Testamento. Y ahora Zacarías se levanta y anuncia lo mismo que Isaías. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, en el tiempo de Zacarías, habían vuelto de Babilonia, tal como Isaías había predicho. Habían vuelto de Babilonia. Pero ¿dónde estaba la gloria? ¿Dónde estaba la gloria? ¿Dónde estaba la manifestación de Dios? Era lo que los judíos esperaban. Esperaban volver de Babilonia y Dios iba a manifestar su gloria como durante el Éxodo y el pueblo de Israel iba a triunfar sobre todos, y no se dio. No se cumplió. Por eso los judíos se desanimaron de construir el templo. Y el templo quedó abandonado 16 años. ¿Por qué? El pueblo estaba desanimado. ¿Por qué estaba desanimado? Porque habían muchos enemigos, los samaritanos, y Dios no se había manifestado. Las promesas de Isaías no se cumplieron. Y ahora Dios levanta a Zacarías. Y a través de Zacarías, Dios reitera esta promesa. Me voy a manifestar, dice Dios. No solo voy a manifestar, Dios dice, voy a venir a vivir con ustedes. Y Zacarías repite esa tremenda promesa. Ahora, hermanos, hay que hacernos una pregunta muy importante. Esta era la escatología del Antiguo Testamento. Dios iba a manifestarse en tremenda gloria para salvar a su pueblo. ¿Se cumplió? Pregunto. ¿Se cumplió? Bueno, lo que sí sabemos del libro de Ezequiel
es que antes que los babilonios atacaran a la ciudad de Jerusalén, la gloria de Jehová se fue del templo Salomón. Esto lo tenemos en Ezequiel 10. No tengo tiempo ahora quizás para leerlo todo, pero vamos a Ezequiel, el capítulo 10, para ver este momento trágico para el pueblo de Israel. Realmente trágico. Ezequiel 10, el versículo 18. Ezequiel 10, 18. Escuchen estas palabras. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa del templo y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y tendrían que leer todo el capítulo 11 de Ezequiel para ver lo que pasó. Hermanos, la gloria se fue del templo. La gloria. ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto en el Éxodo, Dios se manifestó en tremenda gloria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Monte Sinaí. Y cuando construyeron el tabernáculo, ¿qué pasó cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo? La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y esa gloria acompañó a los judíos a la tierra prometida. Y años después, cuando Salomón construyó el templo, ¿qué pasó? La gloria que estaba en el tabernáculo pasó al templo. Y el templo se llenó de la presencia y la gloria de Dios el tiempo de Salomón. Pero durante el tiempo de Ezequiel, esa gloria se levantó del templo y lo abandonó. Dios abandonó a su pueblo. El templo estaba por ser destruido y Dios no esperó. Dios abandonó el templo antes que los judíos, antes que los babilonios lo destruyeran. Y hermanos queridos, esa gloria nunca más volvió. Nunca más volvió. Usted dirá, pero pastor, ¿acaso en Ageo no leímos la promesa que Dios iba a llenar de gloria a su casa? Sí, Dios hizo la promesa en Ageo, pero nunca se cumplió. Y aquí en Zacarías, Dios hace la promesa de la gloria iba a venir a su pueblo. Hermanos, los judíos estaban esperando eso. Y nunca se dio. Nunca se dio. Y hermanos, en el tiempo de Cristo, el templo de Herodes no tenía nada de la gloria de Dios. Y los judíos lo sabían muy bien. Lo sabían muy bien. Y hermanos, por eso, hasta el tiempo de Cristo, el primer siglo, dado a que la gloria no había vuelto al templo, los judíos llegaron a una conclusión muy interesante. Quizás nunca han escuchado esto, presten atención. En el tiempo de Cristo, dado a que la gloria visible, la presencia visible de Dios nunca volvió al templo, los judíos en el tiempo de Cristo concluyeron que estaban todavía en el exilio. Esa fue su conclusión. Estaban todavía en el exilio. Por eso esta promesa de la gloria no se había cumplido. Y claro, en el primer siglo ya no eran los babilonios, no eran los asirios, no eran los persas, no eran los griegos, eran los romanos. Los romanos tenían al pueblo de Dios subyugado. Y los judíos lloraban, sintiéndose todavía en el exilio. Claro, estaban ahí en la tierra prometida, ya tenían el templo de Herodes, pero puesto que la gloria no había vuelto, concluyeron
que estaban todavía en el exilio. Eso explica un detalle muy interesante. Yo no sé si ustedes sabían. El culto en la sinagoga, que empezó durante el exilio. En ese culto en la sinagoga, ¿qué hacían los judíos? ¿Cómo era un culto en la sinagoga? Bueno, leían el Antiguo Testamento, predicaban el Antiguo Testamento, oraban a Dios, pero no cantaban. En la sinagoga no había canto. En la sinagoga no había instrumentos musicales. El templo de Salomón tenía instrumentos musicales. Los salmos están llenos de exhortación a los instrumentistas a tocar la bocina, el salterio, el arpa, etcétera. Pero en el tiempo de Cristo, en la sinagoga no había instrumentos musicales. ¿Y saben por qué? Por lo que leemos en Salmo 137. Miren este salmo tan importante, Salmo 137. Espero que conocemos bien este salmo, es muy importante. Salmo 137, ¿qué dice? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Aquí están los exiliados, el tiempo de Daniel, el tiempo de Ezequiel, en Babilonia. Lloraban. ¿Y qué más hicieron? Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Las colgamos. Dejamos de tocarlas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, los babilonios, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 4. ¿Cómo cantaremos? Cántico de Jehová en tierra de extraños. En el exilio no podemos cantar a Dios porque estamos en el exilio, estamos bajo el juicio de Dios y en el exilio no vamos a cantar. Y por eso hasta el tiempo de Cristo, como la gloria nunca volvió al templo, los judíos sentían que estaban todavía en el exilio y rehusaban tocar instrumentos y rehusaban cantar. Y hermanos queridos, hasta el día de hoy, ¿cómo se llama ese muro en Jerusalén hoy en día? ¿Cómo se llama ese muro que queda del templo de Herodes? ¿Acaso no se llama el muro de las lamentaciones? Porque Israel todavía se siente en exilio. Los judíos ortodoxos en Jerusalén hoy en día sienten todavía que están en el exilio. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, han pasado 2000 años el tiempo de Cristo y la gloria nunca volvió, ni templo tienen. Y aunque están en la tierra prometida ahora, la nación de Israel, lloran en el muro de los lamentos porque la gloria no ha vuelto y están en el exilio. Qué importante, hermanos, entender esto. Pero ahora tenemos que avanzar un poco más en Zacarías. Vamos a Zacarías 14 y el versículo 4. Traten de seguir ahora, hermanos, esta parte es muy importante para entender la enseñanza bíblica. Zacarías 14, el versículo 4. ¿Qué tenemos aquí? La promesa de la venida de Dios. ¿Cómo se va a cumplir Zacarías 2, el versículo 10 y 11? ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, aquí está, en Zacarías 14, el versículo 4. Dice Zacarías, se afirmarán sus pies en aquel día, hablando de Jehová. Se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio. Claro, no es por nada, ¿no? Si Dios desciende sobre un monte, y aquí en la pantalla pueden ver el monte de los olivos. El día que Dios descienda sobre ese monte se va a partir.
Y dice aquí, y va a haber un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Así que aquí tenemos esta profecía muy interesante. Dice Zacarías, por el Espíritu Santo, un día Dios va a venir. Va a venir a Jerusalén. ¿Y dónde va a venir? Sobre el monte de los olivos. ¿Por qué es importante el monte de los olivos? Por lo que leemos en Ezequiel, el capítulo 43. Vamos ahora a Ezequiel, el capítulo 43. Miren los versículos 2 y 3. Porque aquí al fin de Ezequiel vemos la gloria volver. La gloria que sale en capítulo 10 y 11, ahora parece que vuelve en capítulo 43, versículos 2 y 3. Leamos ahora, leamos con cuidado y marquen en sus Biblias. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Vino del oriente. Y hermanos, del oriente es donde está el monte de los olivos. Así que Ezequiel dijo, la gloria de Dios va a venir a Jerusalén del oriente, pasando por el monte de los olivos. Y aquí en Zacarías 14, el versículo 4, el profeta reitera lo que dijo Ezequiel. Dios va a venir sobre el monte de los olivos. Ahora, eso, hermanos, nos deja con un gran problema interpretativo. Porque ¿qué leemos en Miqueas 5, versículo 2? ¿Se acuerdan, hermanos, Miqueas 5, versículo 2? Busquen en sus Biblias el libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2, aunque ustedes conocen muy bien ese versículo. Lo conocen muy bien. En Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que en el Antiguo Testamento estaban esperando la venida del Mesías. El Mesías iba a traer la gloria de Jehová. Y según Miqueas, el Mesías iba a nacer en Belén. Pero Zacarías y Ezequiel hablaron de el Monte de los Olivos. ¿Cómo conjugamos eso? ¿Cómo reconciliamos esta aparente discrepancia? Bueno, interesante lo que leemos en Juan, el capítulo 7 y el versículo 27. Miren la conclusión a la cual llegaron los judíos. Juan 7, versículo 27. Porque la verdad es que en el primer siglo, los judíos estaban un poco confundidos. Por un lado, habían profecías que decían el Mesías vendrá en Belén. Y habían otras profecías en Zacarías que decían que la gloria de Dios vendría en el Monte de los Olivos. Miren Juan 7, versículo 27. Dice, pero hablando del Señor Jesús, pero sabemos de dónde es, de Nazaret. Pero cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Ahí está la conclusión de los judíos. Era demasiado complicado reconciliar las profecías y concluyeron algunos que cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, porque las profecías aparentemente eran complejas. Pero ahora, hermanos, nosotros, los creyentes, tenemos una gran ventaja los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Mesías iba a venir 2 veces. Los judíos no esperaban eso. Los judíos esperaban una sola vez, o en Belén o en Monte de los Olivos. Y nosotros sabemos
que el Mesías vino la primera vez en Belén y vendrá una segunda vez al Monte de los Olivos. Así que Zacarías 14:4 no está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda venida. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, a ver si podemos confirmar esto. Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Qué leemos en versículo 13? En versículo 13. Apocalipsis 11, versículo 13. En aquella hora, es decir, la hora de la segunda venida, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Porque claro, las profecías del Antiguo Testamento de Dios llegando sobre el Monte de los Olivos y el monte se parte en dos, va a causar un tremendo terremoto a la ciudad de Jerusalén que está al frente del Monte de los Olivos. Miren también capítulo 16, Apocalipsis, el capítulo 16 y los versículos 18 y 19. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Aquí está hablando la segunda venida. Y usando estas profecías del Antiguo Testamento que hablaban de venir sobre el Monte de los Olivos, lo está confirmando aquí. Pero la segunda venida, la segunda venida. Ahora, quiero volver a Zacarías, el capítulo 2, y vamos a mirar ahora en más detalle, versículo 10 al 12. Zacarías, el capítulo 2, versículo 10 al 12. Quiero que noten un detalle aquí. Porque, ¿qué dice versículo 10 de Zacarías 2? Porque aquí yo vengo, una cosa es venir, pero ¿qué más dice? Moraré. Voy a venir para morar en medio de ti. Ahora, ¿en qué sentido iba Dios venir a morar? Vamos otra vez a Ezequiel, porque entre Ezequiel y Zacarías se explica, ¿ya? Para entender Ezequiel, tienes que conocer Zacarías. Para entender Zacarías, tienes que conocer a Ezequiel. Miren en Ezequiel 37, versículo 27. Qué interesante esta profecía. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Dios aquí está diciendo, voy a volver a vivir con Israel. Voy a ser como el tabernáculo entre ellos. Y cuando yo venga en un tabernáculo, voy a ser para ellos Dios, ellos serán para mí. Aquí pueden ver el tabernáculo del Éxodo, ¿no es cierto? Cuando Moisés construyó el tabernáculo, ¿qué pasó? La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo, ¿no es cierto? Y Ezequiel está diciendo, cuando Dios venga, va a venir otra vez como un tabernáculo. Y ahí estará la gloria en el tabernáculo. Ahora vamos a Juan capítulo 1 y el versículo 14. Un versículo muy importante, pero que muy pocos creyentes lo han entendido bien. Juan 1, versículo 14. ¿Qué dice? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiero que presten atención al verbo habitar. En griego hay un verbo que significa habitar en una casa, oikodomos, oikodomeo, habitar en una casa, oikos. Pero aquí Juan usa el verbo en griego skeneo. ¿Y skeneo qué significa? Bueno, skenes es la palabra en griego para carpa. Lo que Juan escribe aquí es, yo voy a venir y voy a vivir en una carpa entre ustedes. O el verbo vino.
El verbo vino y habitó en una carpa. Y por eso algunos comentaristas traducen de la siguiente manera. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Tabernaculó. En cumplimiento de Ezequiel capítulo 37. En cumplimiento de Zacarías 2, el versículo 10. En la persona de Jesús de Nazaret, Dios vino y tabernaculó aquí en la tierra entre su pueblo. Qué preciosa enseñanza, ¿no es cierto? Vino la gloria. La profecía de Zacarías en Zacarías 2 se cumplió en la primera venida de Cristo. Cristo vino y habitó en Jerusalén literalmente en su humanidad. Tabernaculó. ¿Y qué es lo que Juan dice aquí? ¿Qué dice la segunda parte de Juan 1:14? ¿Qué dice Juan? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Zacarías prometió que la gloria vendría, Dios vendría. Ezequiel prometió, la gloria vendría a Jerusalén. Y hermanos queridos, hace 2000 años, la gloria de Dios vino en Jesús de Nazaret y tabernaculó por 33 años entre los judíos. Ahora, Zacarías habla de esto. Quiero que noten ustedes otro texto en Zacarías. Vamos a Zacarías, el capítulo 9 y el versículo 9. Yo sé que hay mucho que estudiar esta tarde. Espero que puedan seguir la clase porque es muy importante reunir todas estas profecías para entender bien la Biblia. Muchos creyentes nunca llegan a entender bien la Biblia porque no lo estudian en detalle. Miren Zacarías 9, versículo 9. Conocemos este texto, ¿no es cierto? Zacarías 9:9, alégrate mucho. En Zacarías 2, el versículo 10, Zacarías dijo, canta y alégrate. Y aquí en Zacarías 9:9 explica por qué alegrarse. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Y cómo vendrá este rey? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! ¿Te acuerdas ese evento? Cuando Cristo tomó un pollino, hijo de asna, y lo montó y entró en Jerusalén. ¿Se acuerdan eso? La entrada triunfal, ¿no es cierto? La entrada triunfal. Y hermanos, los judíos cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén montado sobre un asno, los judíos conocían muy bien estas profecías. Los judíos estaban esperando la llegada de la gloria. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Se acuerdan esa alegría incontenible de los judíos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miles, decenas de miles de judíos hicieron fiesta cuando Jesús de Nazaret entró a Jerusalén montado sobre un pollino, porque él estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías. La gente estaba emocionadísima. Pero noten otro detalle. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. ¿Qué leemos en Mateo 21 del 1 al 9? Miren versículo 1. A ver si ahora entienden mejor la Biblia y lo que Cristo estaba haciendo. Mateo 21, versículo 1. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Qué interesante. El Señor escogió entrar a Jerusalén esa última semana, específicamente del monte de los olivos. No era casualidad. No fue una casualidad que el Señor baja del monte de los olivos
montado sobre un asno. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Estaba diciendo los judíos, yo vengo para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, los judíos por 3 años habían visto la gloria, el poder de Jesús de Nazaret, alimentando a miles de personas, sanando leprosos y ciegos, hasta levantando los muertos. Y después de 3 años de manifestar tanta gloria, Él decide entrar a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, montado sobre un pollino. Y hermanos, Jerusalén estaba lleno de judíos por la Pascua. Y esos judíos entendieron bien lo que Cristo estaba haciendo. Un año atrás, esos judíos lo habían querido llevar a la fuerza para hacerlo rey. Juan capítulo 6, después de alimentar los 5,000, Cristo rehusó. Y lo que Cristo rehusó hacer en Juan 6, ahora lo hace en la entrada triunfal. Él entra a Jerusalén diciendo, soy el Mesías, soy la gloria de Dios encarnado y yo vengo para reinar. Y los judíos celebraron, ¿no es cierto? Estaban convencidos que el Señor estaba cumpliendo esta palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? En menos de una semana, los judíos se decepcionaron de Cristo. Totalmente decepcionados. Tan decepcionados que al fin lo crucificaron. ¿Qué tal cambio, no es cierto? ¿Qué tal cambio en 6 días? De estar convencidos, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y en 6 días lo crucificaron. ¿Por qué? Bueno, tendrás que leer y estudiar la enseñanza de Cristo esos últimos 6 días. Fue más que suficiente para que los judíos se dieran cuenta. Jesús no iba a ser lo que ellos pensaron. Y se decepcionaron y lo crucificaron. Pero Jesús, al entrar a Jerusalén ese domingo de Ramos, como llamamos hoy en día, ¿cierto? Domingo de Ramos, cuando entró en Jerusalén, lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: yo he venido para acabar con el exilio. Esta era la gran esperanza de los judíos. Se sentían todavía en el exilio bajo los romanos. Y Jesús, en forma simbólica, estaba diciendo a vista y paciencia de todos, incluyendo los romanos, si tan solo podían entender. Jesús estaba diciendo, yo he venido para acabar con el exilio. Pero ¿cuál exilio? Esta es la pregunta importante que hay que contestar. ¿Cuál exilio? Los judíos estaban convencidos que el Mesías los iba a liberar del exilio político. Pero durante esa última semana, el Señor indicó, el gran problema no es un exilio político. El gran problema es un exilio espiritual. Por eso limpió el templo, indicando el problema no son los romanos no son el problema. El templo está contaminado, Israel está contaminado. El exilio que yo quiero salvarles es del pecado. Ese terrible exilio espiritual desde Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los envió al exilio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Dios los echó del huerto de Edén y puso un tremendo querubín con una espada desenvainada para que nunca más entre. La raza humana pasó al exilio como raza humana. Exilio espiritual, alejados de Dios, toda la raza humana. Y Cristo vino hace 2000 años, no para salvar a los judíos del exilio político. Vino en un nuevo pacto para salvar a todo el pueblo de Dios del exilio espiritual.
Y por eso Pablo en Colosenses dice que Cristo nos ha redimido del reino de las tinieblas, el exilio espiritual, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado no a una ciudad física como Jerusalén, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora volvamos a Zacarías 2 y el versículo 11 para ir terminando. Zacarías 2, el versículo 11. Pueden ver algo extraño que los judíos francamente rehusaron reconocer. Leían las profecías en forma selectiva los judíos. ¿Por qué? ¿Qué leemos en Zacarías 2, versículo 11? Habiendo dicho en versículo 10, Dios vendrá a morar entre ellos. Versículo 11, se unirán muchas naciones. ¿Cómo que muchas naciones? ¿Se imaginan los judíos escuchando a Zacarías, rascándose la cabeza y diciendo, espera un momento, Zacarías, ¿nos estás diciendo que la orden de Dios es salir de las naciones y venir a Jerusalén? Y ahora estás diciendo que cuando Dios intervenga, las naciones se van a unir a nosotros. Y las naciones me serán por pueblo, no solo los judíos. Las naciones me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y hermanos queridos, esto a las naciones es muy importante. ¿Cómo se cumplió esto de las naciones? Bueno, en un sentido, históricamente, se empezó a cumplir con los prosélitos. ¿Se acuerdan los prosélitos? ¿Qué es un prosélito? Es un gentil que se convierte al judaísmo. En el primer siglo habían muchos prosélitos. Y algunos judíos entendían que en la conversión de prosélitos, las naciones estaban entrando al judaísmo. Pero eran muy pocos. El cumplimiento de las naciones se ha dado en forma espiritual en la iglesia. Porque en Hechos 2, ¿se acuerdan de Hechos 2? ¿Cuántos se convirtieron en Hechos 2? 3,000, ¿no es cierto? Ahora, aquí está la pregunta. Esos 3,000, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran? ¿Eran de Jerusalén? No, no eran de Jerusalén. Porque cuando empiezan a hablar en lenguas, un montón de gente que no era de Jerusalén, eran de los 4 vientos, entendieron a los 120 hablar en su idioma. Elamitas de Italia, del norte de África, diferentes partes del mundo. Hermanos, en esos primeros 3,000 convertidos, había un montón de gente gentil, prosélitos, gentiles, y ahora se convierten a la iglesia cristiana. ¿Y qué pasó en Hechos 13? En Hechos 13, ¿qué pasó? El Espíritu Santo envía a Pablo. ¿A dónde? A los gentiles. A predicar a los gentiles. Y Pablo valientemente sale a predicar, y donde quiera que Pablo va, los gentiles, nación tras nación, se empieza a convertir. Hermanos, el Señor Jesús ya lo había predicho, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 8, lo pueden leer después, en Mateo 8, el Señor Jesús dijo, ustedes los judíos van a ver a gentiles venir del oriente, el occidente, el norte y el sur, y van a sentarse con Abraham en la gran fiesta eterna, y ustedes como judíos serán excluidos. Cristo lo dijo, Mateo 8. Porque, hermanos, vuelvan a la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. ¿Cuál era esa promesa? Dios dijo, Abraham, te voy a bendecir y tú serás bendición. ¿Para quién? ¿Para los judíos? No. La promesa de Dios en Génesis 12 es, en ti serán benditas todas las naciones.
Los judíos no captaron eso. Los judíos querían toda la bendición para ellos, pero Dios quería bendecir a todas las naciones. Y por eso, después que Cristo resucitó y antes de volver al cielo, ¿qué mandó a los discípulos hacer? La gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen a todas las naciones, porque yo quiero salvar a todas las naciones. Estamos aquí en Perú, ¿no es cierto? Hermanos, ¿se dan cuenta? Nosotros, yo también como británico, somos el cumplimiento de Zacarías 2, versículo 11. Nosotros lo somos. Las naciones nos hemos entregado a Dios. Hemos llegado a ser su pueblo, aquí en Perú, en Inglaterra. Ahora, esto se va a cumplir más todavía escatológicamente. Algunos dicen en el milenio. Para mí es en la eternidad. Porque en capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, ¿qué encontramos ahí? Las naciones vendrán a Jerusalén. Esa es la palabra que se usa ahí. Las naciones, las etnias de todo el mundo estarán por toda la eternidad como parte de esa nueva Jerusalén. Porque, hermanos queridos, los judíos, como dije, se equivocaron grandemente pensando que Dios solo quería salvarlos a ellos. Dios tenía un corazón mucho más grande que los judíos entendían. Y a través de Zacarías, Dios anuncia la venida del Mesías y lamentablemente, como vamos a estudiar más adelante en Zacarías, los judíos rechazaron al Mesías. Ese pastor fue herido, fue traicionado, fue crucificado. Todo está en Zacarías. Y luego resucitó y vendrá por segunda vez. ¿Cuándo vendrá por segunda vez? Cuando las naciones han sido ganadas al evangelio. Ahora, hermanos, ¿pueden ver lo grandioso que es este libro de Zacarías? ¿Cómo termina esta sección? Leamos versículo 13. Zacarías 2, versículo 13. Habiendo presentado este cuadro que incluye versículo 12. Versículo 12, Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá a una Jerusalén. Eso es cierto, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 lo dice. Una vez que los gentiles, las naciones como los peruanos y las demás naciones, hemos sido convertidos, Dios una vez más salvará a los judíos. Un día, este endurecimiento que tienen todavía se va a acabar. Y Dios va a salvar masivamente a judíos. Y va a tomar otra vez Israel para su pueblo, juntamente con las naciones. Y ahí vendrá el fin de todo. Zacarías predica esto. Y miren cómo termina. ¿Pueden entender ahora versículo 13? Zacarías 12, 13. De repente Zacarías concluye diciendo lo siguiente. Calle, guarden silencio toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Me imagino que Zacarías, asombrado por la grandeza de esta profecía, dice, el mundo entero va a quedar impactado ante la obra de Dios. Y por eso este silencio. Cállense, dice Zacarías, cállense, guarden silencio, no hablen más. Es el silencio del asombro. En primer lugar, por la debilidad humana. Calle toda carne. Es el Dios eterno hablando a la raza humana
hechos del polvo de la tierra. Dios está diciendo, cállense. Ustedes son carne nomás. Cállense. En segundo lugar, Dios dice, cállense por la grandeza de Dios. Calle toda carne delante de Jehová. Y el nombre Jehová, ¿qué significa? El Dios eterno. Cállense, dice Dios. Ustedes, seres humanos, son carne. Solo viven 60, 70 años. No se crean gran cosa. Cállense. Es Jehová hablando. Y en tercer lugar, cállense. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dice, Él se ha levantado de su santa morada. Hermanos, la iglesia ha crecido tanto, no porque los hombres somos especiales. Solo tienes que leer la historia de las misiones para ver la tremenda fragilidad humana. No es el ser humano que cumple las profecías bíblicas, es Dios quien lo hace. Jehová se levanta, el poderoso eterno Dios, y pasen miles de años y el eterno Dios está cumpliendo su palabra. Y cuando nos damos cuenta de la grandeza de lo que Dios está haciendo, hasta el creyente tiene que callar. Calle delante de él toda carne, porque Jehová se ha levantado para actuar. Oh, hermanos queridos, yo sé que hoy en día hay muchos creyentes preocupados por qué va a pasar en Perú con este nuevo gobierno. ¿Qué importa, hermanos? Francamente, ¿qué importa lo que pasa en Perú con este gobierno? Porque Dios está obrando y Dios viene obrando 2000 años y Dios seguirá obrando después que hemos muerto quizás. Lo importante no es lo que los hombres hacen, lo importante es lo que Dios hace. Y si esta tarde somos parte del pueblo de Dios, qué increíble privilegio. Zacarías predicó a judíos en Jerusalén hace 2500 años. Los oyentes habrán quedado perplejos. ¿De qué está hablando Zacarías? Creo que ni Zacarías entendió bien. No entendió bien. Nosotros recién entendemos la grandeza de esta profecía de Dios. No solo para una ciudad histórica de Jerusalén, sino para la nueva Jerusalén que Dios está construyendo de todas las naciones y un día reinarán con él para siempre en la nueva creación. Calle delante de él toda carne, porque Jehová se ha levantado para actuar. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender la grandeza de estos temas. Les indiqué, hermanos, al comenzar el estudio de Zacarías, que tenemos mucho que estudiar por delante y recién estamos empezando, hermanos, el segundo capítulo. Me imagino que muchos ya están un poco confundidos. Pastor, este es muy complicado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar y escuchar y escuchar y estudiar los versículos hasta que poco a poco tu mente se ajuste a la palabra de Dios. Y espero que vas captando la grandeza del plan de Dios de salvación, que los judíos y hasta Zacarías no entendieron muy bien la dimensión del plan de Dios. Hermanos, veo que son las 5:28 minutos, así que en media hora empezamos el culto evangelístico, así que vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Si hubiera preguntas que me han escrito, yo me comprometo a contestarles esas preguntas a través del WhatsApp. Creo que ahora no hay tiempo para contestar porque tenemos aquí en la casa que alistarnos, cambiar todas las cosas aquí para el culto evangelístico esta noche. Así que me van a disculpar, hermanos, me extendí un poco esta noche por el tema, pero prometo las preguntas que hubieran, voy a tratar de contestarlas por WhatsApp, aunque sea en audio.
para que lo puedan escuchar y no pierdan la respuesta a cualquier pregunta que puedan tener. Si todavía tienen preguntas que no han hecho, pueden hacerla por WhatsApp, el grupo de WhatsApp, hagan las preguntas del caso y tratar de explicar durante la semana para que la otra semana, cuando volvemos a estudiar, a lo menos han entendido bien el capítulo 2, ¿ok? Porque hay que seguir estudiando, ¿ya? Poco a poco todo se va a ir aclarando. Qué tremendo libro es Zacarías, ¿ok? Bien, hermanos, lo dejamos ahí por esta tarde. Vamos a pedir a alguien que pueda guiarnos en oración para terminar. A ver, ¿a quién pedimos? Hermano Roberto, que estás en Arequipa escuchando, Roberto Rodríguez. ¿Podías terminar orando, por favor, Roberto? Si le podemos facilitar el audio, el micrófono a Roberto. Ya están los audios. Ok, Roberto, si estás escuchando, como no puedo ver las caras, no sé si están escuchando o no. Si no me escucha, algo estará pasando. Vamos a pedir entonces al hermano, hermano Wilfredo, por favor. Wilfredo Guevara, guíenos en oración para terminar esta noche, por favor. Ok, pastor. Mi Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta clase. Mi Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos estas lindas promesas, Señor, que tú nos das, que podemos disfrutar, Señor, podemos confiar en ti. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender y poder aplicar a nuestras vidas y escuchar tu voz, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, Señor, en la carrera de Cristo. Y gracias por tu siervo Letonelli, Señor, que tú le guíes y le sigas dando sabiduría. Permite que esta semana podamos seguir estudiando, bendice nuestras vidas durante esta semana, bendice el culto evangelístico y que podamos, Señor, disfrutar también este tiempo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y nos veremos en media hora para el culto evangelístico con un énfasis sobre Papúa Nueva Guinea, ¿no es cierto? Esta mañana comenté que vamos a ver algunos videos también de Papúa Nueva Guinea para animarnos en el Señor, ¿ok? Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hermano, Dios le bendiga.